El disparo que rompió el silencio de la mañana hizo que Clara Dawson se lanzara detrás de un abrevadero. Su corazón martilleaba tan fuerte que pensó que podría estallar a través de su vestido de algodón. Era julio de 1878 en Silver Creek, territorio de Arizona, y el banco al otro lado de la polvorienta calle estaba siendo atracado por tercera vez ese verano. Clara se apretó contra la madera áspera. Sus manos temblaban mientras agarraba la cesta de huevos que llevaba a la tienda general. Tenía 22 años, era soltera, y según los susurros que la seguían por el pueblo, estaba destinada a quedarse así para siempre. La cicatriz que iba desde su sien derecha hasta la mandíbula se aseguraba de ello. Oyó el estruendo de unas botas pasar junto a su escondite, seguido de más disparos. Clara apretó los ojos, deseando ser invisible, estar en cualquier otro lugar. Cuando por fin se atrevió a mirar por el borde del abrevadero, lo vio. Un vaquero que nunca había visto antes estaba en medio de la calle. Tenía el revólver desenfundado, enfrentándose a tres hombres enmascarados. Ellos retrocedían hacia sus caballos con sacos de dinero robado. Era alto y de hombros anchos. Llevaba un sombrero marrón polvoriento y un chaleco de cuero sobre una camisa azul descolorida. Su postura era segura, casi relajada, a pesar del peligro. «Ese dinero pertenece a la gente de este pueblo», gritó el desconocido. Su voz se oyó claramente al otro lado de la calle. «Déjenlo y váyanse, o aténganse a las consecuencias». Uno de los ladrones se rió, un sonido áspero que hizo que Clara se estremeciera. «¿Piensas enfrentarte a nosotros tres, vaquero? Sí, tengo que hacerlo». La tensión se estiró como una cuerda demasiado tensa. Entonces todo sucedió a la vez. Los ladrones fueron a por sus armas, y el desconocido se movió más rápido de lo que Clara creía posible. Sonaron tres disparos en rápida sucesión, y los tres ladrones soltaron sus armas, agarrándose los brazos y hombros heridos. El desconocido había evitado deliberadamente los disparos mortales. Se dio cuenta Clara con sorpresa. La mayoría de los hombres del territorio habrían disparado a matar sin dudarlo. El sheriff del pueblo y su ayudante salieron corriendo de la cárcel, respondiendo finalmente a la conmoción. Empezaron a reunir a los ladrones quejumbrosos mientras el desconocido enfundaba su arma. Luego se quitó el sombrero ante la multitud que se congregaba. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Clara al otro lado de la calle. Debería haber apartado la mirada. Siempre apartaba la mirada cuando los hombres la miraban, ahorrándoles la incomodidad de fingir que no veían su cicatriz, que no les repelía. Pero algo en su mirada la mantuvo paralizada. Sus ojos eran de un verde sorprendente, visibles incluso desde esa distancia, y no parpadearon ni se apartaron de su rostro. La miró como si mereciera la pena ser mirada. Entonces alguien gritó su nombre, rompiendo el momento, y Clara se levantó de un salto, agarrando su cesta. La mitad de los huevos se habían roto durante su zambullida detrás del abrevadero. La yema se filtraba por el fondo tejido. Se apresuró a marcharse antes de que alguien pudiera ver las lágrimas que le quemaban los ojos, aunque no sabía si eran de miedo o de algo completamente distinto. Para esa noche todo el mundo en Silver Creek sabía de Jake Morgan, el vaquero que había detenido él solo el atraco al banco. Estaba de paso, decía la gente, de camino a California para empezar un rancho. Lo haría con el dinero que había ahorrado durante años de arreos de ganado. Había sido jefe de ruta, vaquero y capataz de rancho en Texas antes de decidir ir al oeste. Tenía 27 años, era soltero y, según las chicas del salón, increíblemente apuesto. Clara oyó todo esto de segunda mano mientras trabajaba en la trastienda de la tienda general. Llevaba empleada allí los últimos 3 años. La dueña, la señora Henderson, fue lo bastante amable como para contratarla a pesar de su apariencia, aunque se aseguró de que Clara trabajara donde los clientes no tuvieran que verla. Clara clasificaba el stock, llevaba el inventario y hacía toda la contabilidad. Era buena con los números, mejor que la mayoría de la gente del pueblo. Pero esa habilidad significaba poco comparada con su rostro. Dicen que se queda en la pensión unos días. La señora Henderson se lo contaba a su hija, que trabajaba en el mostrador. Al parecer, su caballo perdió una herradura y además necesita descansar.
¿Te imaginas cómo se encargó de esos ladrones? Como sacado de una novela de a 10 centavos. Clara mantuvo la cabeza gacha, colocando con cuidado latas de frijoles en el estante. Había aprendido hace mucho tiempo a no permitirse soñar con hombres como Jake Morgan. Hombres como él se casaban con chicas guapas, chicas de piel suave y sonrisas brillantes. Chicas que no hacían llorar a los niños cuando pasaban a su lado. La cicatriz provenía de un accidente de equitación cuando tenía 15 años. El caballo se asustó con una serpiente de cascabel y la lanzó contra un poste de la valla. La herida se infectó y el médico hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Su padre, un granjero cuya tierra había fracasado 3 años seguidos, miró su rostro arruinado y vio desaparecer su última esperanza de prosperidad. Ningún hombre pagaría por una esposa defectuosa. Se lo había dicho directamente, con la voz plana por la decepción. Sus padres ya habían muerto, ambos víctimas de la gripe 2 inviernos atrás. Clara vivía sola en su vieja cabaña a las afueras del pueblo. Cultivaba verduras en un pequeño jardín y criaba gallinas. Entre eso y su salario de la tienda, sobrevivía. Sobrevivir era suficiente. Había dejado de esperar más, pero esa noche, tumbada en su estrecha cama, no podía dejar de pensar en aquellos ojos verdes y en la forma en que la habían mirado sin pestañear. A la mañana siguiente, Jake Morgan entró en la tienda general de Henderson. Clara estaba en la trastienda, revisando un envío de tela que acababa de llegar de Tucson. Entonces oyó la voz de la señora Henderson elevarse con emoción. «Oh, señor Morgan, qué honor. Por favor, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Solo necesito algunas provisiones, señora». Llegó la misma voz de ayer, profunda y tranquila. «Café, frijoles, algo de carne salada, y busco a alguien que pueda ayudarme con un problema». «Por supuesto, lo que sea». La dueña de la pensión mencionó que hay una mujer en el pueblo que es buena con los números. «Tengo algunas cuentas del rancho que necesitan ser ordenadas y no soy muy bueno con las cifras». La señora Abernathy pensó que ella podría estar dispuesta a ayudarme a darle sentido. Clara se quedó helada, sus manos apretando el rollo de cálico que estaba examinando. La señora Abernathy regentaba la pensión. Era una de las pocas personas del pueblo que trataba a Clara con amabilidad constante. Pero seguro que no habría sugerido a Clara a alguien como Jake Morgan. «Oh, bueno», la voz de la señora Henderson se había enfriado notablemente. «Supongo que se refiere a Clara Dawson. Ella lleva mis libros. Pero, señor Morgan, estoy segura de que hay otros que podrían ayudarle. Quizás podríamos preguntarle al banquero o...» La señora Abernathy habló muy bien de la señorita Dawson específicamente, interrumpió Jake, con un tono educado pero firme. Dijo que era la persona más inteligente con los números en todo el pueblo. «¿Está disponible?» Hubo una pausa. Luego la señora Henderson gritó, «Clara, ven al frente, por favor». A Clara se le encogió el estómago. Consideró fingir que no había oído, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Con manos temblorosas, se alisó el vestido y se metió un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. Luego cruzó la puerta hacia la parte delantera de la tienda. Jake Morgan estaba en el mostrador con el sombrero en las manos. Se giró cuando ella entró y una vez más sus ojos se encontraron con los de ella. Esta vez estaba lo suficientemente cerca como para ver que no solo eran verdes. Estaban salpicados de oro como la luz del sol a través de las hojas. Era aún más guapo de cerca, con rasgos fuertes y una mandíbula sombreada por la barba. Una pequeña cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, el tipo de marca que en un hombre le hacía parecer rudo e interesante. «Señorita Dawson», dijo, y su voz era cálida. «Soy Jake Morgan. Pido disculpas por la intromisión, pero necesito a alguien con sus habilidades particulares». Clara mantuvo su lado derecho ligeramente alejado de él, una vieja costumbre. Su mano quería levantarse y cubrir su cicatriz, pero la obligó a permanecer a su lado. «¿Qué tipo de ayuda necesita, señor Morgan?» Su voz salió más firme de lo que se sentía. «Tengo libros de contabilidad de mis años trabajando en ranchos, y estoy tratando de calcular exactamente con cuánto capital cuento para empezar mi propio terreno. El problema es que hay varias cuentas, algunas inversiones, algunas deudas que me deben.
y no consigo aclararme para ponerlo todo en orden. La señora Abernathy dijo que usted era la persona a la que debía ver. Ya veo. Clara tragó saliva. Podría echar un vistazo a sus libros. Mi tarifa es de 50 centavos la hora. Eso es más que justo. ¿Cuándo tendría tiempo? Trabajo aquí hasta las 6 de la tarde. Después de eso estoy libre. ¿Le vendría bien esta tarde? Estoy en la pensión, habitación 4. Podríamos trabajar en el salón de abajo si es más apropiado. La señora Henderson emitió un pequeño sonido de sorpresa, como si le sorprendiera que alguien como Jake se preocupara por la propiedad con respecto a alguien como Clara. Clara sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo la voz nivelada. El salón estaría bien. Estaré allí a las 6:30. Se lo agradezco mucho, señorita Dawson. Jake se puso el sombrero y se lo inclinó. Luego se dirigió a la señora Henderson y completó su compra de provisiones. Clara se retiró a la trastienda, con el corazón acelerado. Pasó el resto del día en un estado de nerviosa anticipación, distraída de su trabajo. ¿Por qué la había recomendado la señora Abernathy? ¿Por qué Jake Morgan la había buscado específicamente? Y más importante, ¿por qué seguía mirándola como si fuera normal, como si su cara no fuera algo que evitar? A las 6:15, colgó su delantal de trabajo, recogió su cartera con papel y lápices para tomar notas, y caminó las 3 manzanas hasta la pensión. El aire de la tarde todavía era cálido, el sol bajo y anaranjado en el horizonte. Silver Creek era un pueblo pequeño, solo una calle principal con algunas ramificaciones. Estaba rodeado de matorrales desérticos y montañas lejanas. La mayoría de los edificios eran de adobe o madera sin pintar, polvorientos y desgastados por el duro clima. La señora Abernathy la recibió en la puerta, una mujer regordeta de unos 50 años con ojos amables. Clara, querida, el señor Morgan te espera en el salón. Les traeré un poco de limonada. ¿Por qué me recomendó a él? Susurró Clara con urgencia. La señora Abernathy sonrió. Porque eres la mejor, querida, y porque creo que ya es hora de que la gente de este pueblo lo recuerde. Le dio una palmadita en el brazo a Clara y se fue apresuradamente hacia la cocina. Clara respiró hondo y entró en el salón. Jake estaba sentado en una mesa redonda junto a la ventana. Varios libros de contabilidad encuadernados en cuero estaban extendidos ante él. Se levantó cuando ella entró, sus modales impecables. Señorita Dawson, gracias por venir. Por supuesto. Se sentó frente a él, sacando su papel y sus lápices. ¿Puedo ver los libros? Durante las 2 horas siguientes, trabajaron juntos. Jake explicó sus diversas cuentas mientras Clara tomaba notas, hacía preguntas aclaratorias y comenzaba a organizar la información en categorías. Había sido metódico al registrar sus ingresos y gastos a lo largo de los años, lo que facilitó su trabajo. Lo que la sorprendió fue lo sustanciales que eran sus ahorros. Este era un hombre que había trabajado duro y vivido con frugalidad, ahorrando casi cada dólar para su sueño de poseer tierras. Mientras trabajaban, Clara se fue relajando. Jake fue paciente con sus preguntas y parecía genuinamente interesado en sus explicaciones sobre cómo estaba organizando la información. No se quedó mirando su cicatriz, pero tampoco hizo un espectáculo de evitar mirar su cara. Simplemente la trató como a una persona, como a alguien cuya mente valía la pena involucrar. Tiene un verdadero talento para esto, dijo él después de que ella terminara de sumar su tercera cuenta. Usted le da sentido a cosas que he estado mirando durante semanas. Los números siguen reglas lógicas, dijo Clara. Son predecibles, más fáciles que las personas. Jake se reclinó en su silla estudiándola. Supongo que la gente no ha sido particularmente amable con usted, señorita Dawson. La franqueza de la afirmación la tomó por sorpresa. Lo miró a los ojos, sorprendida. ¿Por qué dice eso? Por la forma en que se comporta, como si siempre estuviera lista para esconderse. Y por la forma en que la gente de la tienda actuó cuando pregunté por usted, como si se sorprendieran de que quisiera que me vieran con usted. Clara sintió que sus defensas se levantaban. Tengo una cicatriz, señor Morgan. Quizás no se dio cuenta con la poca luz. Me di cuenta. Su voz era suave. Yo también tengo cicatrices.
¿Ve esta? Señaló la marca a través de su ceja. Me la hice al detener una estampida. Un caballo me pateó en la cabeza. Casi me mata. Tengo una en la espalda de una pelea con cuchillos que no quería. Tengo otra en la pierna de una bala que la atravesó limpiamente. Las cicatrices solo significan que sobreviviste a algo. No hay nada vergonzoso en eso. Es diferente para las mujeres. Supongo que sí. Él lo reconoció, pero eso no lo hace correcto. Clara no supo qué decir a eso. Se concentró de nuevo en los libros, con la garganta apretada. Trabajaron en silencio un rato más hasta que ella completó su evaluación inicial. Basado en lo que veo aquí, tiene aproximadamente $3,700 en fondos accesibles, le dijo, mostrándole sus cálculos. Eso incluye deudas que le deben y que probablemente se pagarán en los próximos 6 meses. Necesitaré unos días más para compilar todo en un informe completo para usted, si lo desea. Jake soltó un silbido bajo. Eso es más de lo que pensaba, señorita Dawson. Me ha hecho un gran servicio. ¿Volverá mañana por la tarde? Le pagaré por su tiempo. Por supuesto, debería decir que no. Debería terminar el trabajo lo más rápido posible y poner fin a esta extraña e inquietante interacción. Pero se encontró asintiendo. Mañana a la misma hora. Lo espero con ansias. Durante las 4 tardes siguientes, Clara regresó a la pensión para trabajar en las cuentas de Jake. Cada noche hablaban más. La conversación se desviaba más allá de los números a otros temas. Él le contó sobre su vida en el camino, sobre Texas y los arreos de ganado, sobre su sueño de tener su propio rancho donde pudiera criar caballos. Ella se encontró contándole sobre su amor por la lectura, sobre los libros que tomaba prestados de la pequeña biblioteca del predicador itinerante, sobre su jardín y sus gallinas. En la quinta noche le trajo el informe completo, un documento pulcro que describía todos sus activos financieros y sus recomendaciones para administrarlos. Jake lo estudió cuidadosamente, con expresión impresionada. Este es un buen trabajo, señorita Dawson. Realmente bueno. ¿Cuánto le debo? 10 horas de trabajo a 50 centavos por hora. $5. Él contó el dinero y añadió $1 extra por la calidad del trabajo. No es necesario. Creo que sí lo es. Se miraron a través de la mesa. El sol poniente entraba por la ventana, pintándolo todo de oro. Clara sabía que debía irse, pero se sentía reacia a terminar estas veladas. Durante unas horas cada noche, se había sentido como alguien interesante, alguien cuya compañía era valorada. Señorita Dawson, dijo Jake lentamente, estaré en el pueblo una semana más mientras mi caballo termina de sanar. ¿Me haría el honor de cenar conmigo? Hay un restaurante en la calle principal que la señora Abernathy me recomendó. A Clara se le cortó la respiración. ¿Por qué querría cenar conmigo? Porque disfruto de su compañía. Porque es inteligente e interesante para conversar. Porque me gustaría conocerla mejor. La gente hablará. La gente siempre habla. Dejé de preocuparme por eso hace mucho tiempo. Debería decir que no. Debería protegerse de la inevitable decepción. Del momento en que él se daría cuenta de que ser visto con ella en público no era lo mismo que trabajar con ella en privado. Pero una esperanza traicionera había echado raíces en su pecho y se encontró susurrando. Sí, me gustaría. Acordaron encontrarse en el restaurante el sábado por la noche. Clara pasó los días intermedios en un estado de ansiosa anticipación, alternando entre la emoción y el pavor. Tenía un vestido bueno, de algodón azul oscuro, con un escote modesto, guardado para los servicios religiosos. Lo lavó y planchó con cuidado, luego se recogió el pelo en un estilo que esperaba que pareciera sofisticado en lugar de simple. El sábado por la noche llegó cálido y despejado. Clara caminó hacia el restaurante con el corazón en la garganta, medio esperando que Jake hubiera cambiado de opinión. Pero él estaba allí, esperando afuera, con pantalones limpios y una camisa blanca que hacía resaltar su piel bronceada y sus ojos verdes. Sonrió cuando la vio, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. Señorita Dawson, está usted encantadora. Nadie la había llamado encantadora antes.
Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir y las contuvo con fuerza. Gracias. Él le ofreció su brazo y tras un momento de vacilación, ella lo tomó. Entraron juntos al restaurante y Clara sintió que todos los ojos de la sala se volvían hacia ellos. Las conversaciones se redujeron a susurros. Reconoció a la mayoría de los comensales, gente del pueblo que la veía en público, en lo que era inequívocamente un compromiso social con un hombre elegible. Jake parecía ajeno a la atención, o quizás simplemente no le importaba. Le retiró la silla, se sentó frente a ella y comenzó a hablar sobre las tierras para el rancho que estaba considerando ver al norte, cerca de Prescott. La camarera se acercó, una chica llamada Sarah, a quien Clara conocía de la iglesia. Los ojos de Sarah estaban muy abiertos por la curiosidad, pero tomó su orden con profesionalidad. Pidieron pollo asado con patatas y verduras, y Jake insistió en pedir una botella de vino. Mientras comían, Clara comenzó a relajarse. Era fácil hablar con Jake. Le hacía preguntas sobre su vida y parecía genuinamente interesado en sus respuestas. Le contó sobre sus padres, sobre sus muertes, sobre la soledad de vivir sola. ¿Alguna vez piensas en irte de Silver Creek?, preguntó él. Ir a un lugar nuevo donde puedas empezar de cero. A veces, admitió ella, pero este es mi hogar. Tengo mi cabaña, mi jardín, mi trabajo. No es mucho, pero es mío. Una persona puede hacer un hogar en cualquier lugar si tiene el coraje de intentarlo. ¿Es eso lo que estás haciendo? ¿Empezar en un lugar nuevo? Ese es el plan. He estado moviéndome la mayor parte de mi vida. Es hora de echar raíces. ¿Por qué Prescott? Buena tierra para caballos, agua, espacio para crecer. Y está lo suficientemente lejos de Texas como para no tener que preocuparme de que viejos problemas me sigan. Clara captó la sombra que cruzó su rostro. ¿Qué tipo de problemas? Él guardó silencio por un momento, girando su copa de vino en sus manos. Estuve comprometido una vez en Texas. Se llamaba Rebecca, una chica hermosa de buena familia. Su padre era el dueño del rancho donde yo era capataz. Planeábamos casarnos, pero su padre perdió el rancho en un mal negocio. Lo perdió todo. Rebecca decidió que no podía casarse con un hombre que no tenía más que lo que ganaba con sus manos. Se casó con un banquero de Houston en su lugar. Lo siento, ya no. Me enseñó que necesitaba construir algo propio, algo que no pudiera ser arrebatado por los errores de otro. Y me enseñó lo que realmente importa en una persona. Rebecca era hermosa por fuera, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, no había nada debajo. Ni fuerza, ni lealtad. Miró directamente a Clara mientras decía esto, y ella entendió lo que le estaba diciendo. Que valoraba el carácter por encima de la apariencia, que había aprendido a mirar más allá. Después de la cena, la acompañó a casa. La noche se estaba enfriando. El cielo se volvía de un púrpura profundo, con las primeras estrellas apareciendo. Cuando llegaron a su cabaña, se detuvo en la puerta. Lo pasé de maravilla esta noche, señorita Dawson. Clara, dijo ella impulsivamente. Por favor, llámeme Clara. Clara, sonrió él. Entonces debe llamarme Jake. Gracias por la cena, Jake. Yo también lo pasé de maravilla. Parecía que quería decir algo más, pero solo se inclinó el sombrero. Buenas noches, Clara. Espero volver a verla pronto. Lo vio alejarse por el camino hacia el pueblo, una figura alta en la creciente oscuridad. Cuando entró, se apoyó en la puerta cerrada y se permitió sonreír. Sonreír de verdad por primera vez en años. Durante la semana siguiente, Jake encontró excusas para verla casi todos los días. Pasaba por la tienda general a comprar provisiones que probablemente no necesitaba. Asistió a la iglesia el domingo y se sentó en el banco detrás de ella. La invitó a otra cena, luego a un paseo por el arroyo que daba nombre al pueblo, y después a un almuerzo campestre junto a las ruinas de la antigua misión. Clara sintió que se estaba enamorando, cayendo de cabeza en sentimientos que nunca esperó experimentar. Jake era amable y divertido, y la trataba con un respeto que nunca había recibido de ningún hombre. Parecía disfrutar genuinamente de su compañía, buscando sus opiniones y escuchando cuando hablaba. Y cuando la miraba, ella se sentía hermosa a pesar de todo. Pero con los crecientes sentimientos llegó un miedo creciente. Esto no podía durar.
Hombres como Jake no terminaban con mujeres como ella. Eventualmente se daría cuenta del error que estaba cometiendo. Eventualmente la vería como todos los demás. Fue la señora Abernathy quien finalmente abordó la situación directamente. Clara la estaba ayudando a tender la ropa un martes por la tarde, algo que hacía ocasionalmente para ganar un poco de dinero extra. Entonces la mujer mayor habló. Ese joven te está cortejando, ¿sabes? Clara casi deja caer la sábana que estaba tendiendo. Solo somos amigos, tonterías. He visto cómo te mira. Y más importante, he visto cómo lo miras tú a él. No importa, no puede llevar a ninguna parte. ¿Por qué no? Clara hizo un gesto impotente hacia su cara. Ya sabes por qué. La señora Abernathy dejó la camisa que sostenía y se giró para mirar a Clara de frente. Clara Dawson, te conozco desde que eras una niña. Vi a tus padres llenarte la cabeza de veneno sobre tu valía. Te he visto esconderte durante años y me ha roto el corazón. Esa cicatriz no te define. Es solo una marca en tu piel. El hombre adecuado verá más allá de ella, verá quién eres realmente. ¿Y crees que Jake es el hombre adecuado? Creo que ya está viendo más allá. La pregunta es, ¿te permitirás creerlo? Clara sintió que las lágrimas se derramaban, corriendo por ambas mejillas, sobre la piel lisa y la cicatrizada. Tengo tanto miedo. ¿Y si cambia de opinión? ¿Y si solo está siendo amable? La señora Abernathy la abrazó. Entonces habrá mostrado sus verdaderos colores y sabrás que no era digno de ti. Pero Clara, ¿y si no cambia de opinión? ¿Y si esto es real? ¿Vas a dejar que el miedo te robe la oportunidad de ser feliz? Esa noche, Clara se sentó en su cabaña y se obligó a enfrentar sus miedos honestamente. Estaba aterrorizada de ser herida, de ser rechazada, pero se dio cuenta de que ya estaba sufriendo. La soledad era su propio tipo de dolor, un dolor sordo que nunca desaparecía del todo. Quizás era hora de arriesgarse a un tipo diferente de dolor por la oportunidad de algo mejor. Al día siguiente era sábado, su mediodía en la tienda. Terminó su trabajo al mediodía y caminó hacia la pensión, esperando que Jake estuviera allí. La señora Abernathy le dijo que había ido al establo a ver a su caballo, así que Clara caminó las 3 manzanas adicionales hasta la caballeriza. Lo encontró en uno de los establos cepillando a una hermosa yegua castaña. Levantó la vista cuando oyó sus pasos y su rostro se iluminó. Clara, qué agradable sorpresa. Esperaba encontrarte. Hizo una pausa, reuniendo su coraje. Jake, ¿por qué pasas tanto tiempo conmigo? Él dejó el cepillo y se acercó a apoyarse en la puerta del establo. Creo que sabes por qué. Necesito oírte decirlo. Él estudió su rostro, ahora serio. Paso tiempo contigo porque me estoy enamorando de ti. Lo he estado desde el primer momento en que te vi escondida detrás de ese abrevadero, pareciendo valiente y asustada a la vez. A Clara se le cortó la respiración. Eso es imposible. No me conoces lo suficiente como para amarme. Sé que eres inteligente y amable. Sé que eres fuerte, sobreviviendo por tu cuenta y construyendo una vida para ti, a pesar de que este pueblo intenta hacerte invisible. Sé que tienes los ojos más hermosos que he visto nunca, marrones oscuros como el agua de un arroyo en la sombra. Sé que cuando sonríes, sonríes de verdad, iluminas todo a tu alrededor. Eso parece suficiente para estar enamorándose. Tengo una cicatriz. Su voz salió débil. Lo sé, yo también tengo cicatrices. No es lo mismo. No, asintió él. No lo es. El mundo es más duro con las mujeres. Las juzga más severamente por cosas que no son su culpa. Pero Clara, cuando te miro, no veo una cicatriz. Veo a una mujer hermosa que ha sido herida y que sigue en pie. Veo a alguien a quien quiero conocer mejor. Alguien con quien quiero construir una vida. Nunca pensé que nadie me querría, susurró ella, la confesión arrancándose de su interior. Jake abrió la puerta del establo y salió, acortando la distancia entre ellos. Levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y suavemente le tomó el rostro entre las manos, una en cada mejilla. Su pulgar trazó el camino de su cicatriz con infinita ternura. Te he deseado desde que te conocí.
dijo suavemente. Eso no ha cambiado y no cambiará. La pregunta es, ¿tú me deseas a mí? Ella levantó la vista hacia sus ojos verdes y dorados y no vio más que sinceridad y calidez. Pensó en las palabras de la señora Abernathy sobre la elección entre diferentes tipos de dolor. Entonces tomó su decisión. Sí, suspiró. Sí, yo también te deseo. Él sonrió, una sonrisa lenta y dulce, y luego la besó. Fue el primer beso de Clara, y fue todo lo que nunca se había permitido soñar. Sus labios eran suaves sobre los de ella, preguntando en lugar de exigir. Sus manos acunaban su rostro como si fuera preciosa. Se sintió derretirse en él, sus propias manos subiendo para agarrar su camisa, anclándose. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Jake apoyó su frente contra la de ella. Ven conmigo a Prescott. Ayúdame a construir el rancho. Cásate conmigo, Clara. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo, sorprendida. Eso es muy repentino. Sé lo que quiero. Tengo 27 años y he estado buscando algo que no sabía cómo nombrar. Ahora lo he encontrado. Te he encontrado a ti y no quiero perder el tiempo. Pero si necesitas tiempo, esperaré. Te cortejaré apropiadamente todo el tiempo que necesites. Clara pensó en su cabaña, su trabajo en la tienda, la vida que había construido en Silver Creek. Era segura, predecible, solitaria. Luego pensó en Jake, en la forma en que la hacía sentir vista y valorada. Pensó en la posibilidad de un futuro que contuviera más que solo supervivencia. No necesito tiempo, dijo, sorprendiéndose a sí misma. Sí, sí, me casaré contigo. Su grito de alegría resonó en el establo, asustando a los caballos. La levantó y la hizo girar, ambos riendo. Cuando la bajó, la besó de nuevo, más profundo esta vez, lleno de promesas. Se casaron 3 semanas después. La ceremonia fue oficiada por el predicador itinerante en la pensión de la señora Abernathy. Clara llevaba un vestido nuevo que la señora Abernathy y algunas de las otras mujeres de la iglesia le habían ayudado a hacer. Era de un suave algodón color crema con encaje en el cuello. Jake llevaba su mejor traje y miraba a Clara como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto nunca. La lista de invitados era pequeña. La señora Henderson vino de la tienda con una mirada ligeramente desaprobadora, pero demasiado curiosa para quedarse fuera. La señora Abernathy fue la testigo de Clara, radiante como una madre orgullosa. Asistieron algunos de los peones del rancho con los que Jake se había hecho amigo durante su estancia en el pueblo, junto con el sheriff, que todavía elogiaba a Jake por detener el atraco al banco. Cuando el predicador le pidió a Jake que repitiera sus votos, su voz sonó clara y fuerte. Yo, Jake Morgan, te tomo a ti, Clara Dawson, como mi legítima esposa. Prometo amarte, honrarte, cuidarte y estar a tu lado en los buenos y en los malos momentos, mientras ambos vivamos. La voz de Clara tembló de emoción mientras repetía sus propios votos, pero los terminó, con los ojos fijos en el rostro de Jake. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Jake la besó dulcemente, y Clara oyó a la señora Abernathy sollozar detrás de ellos. Tuvieron una pequeña recepción con pastel y limonada, y luego llegó el momento de partir. Jake ya había vendido sus cuentas a un banco en Prescott y había hecho arreglos para comprar tierras. Su caballo se había curado hacía tiempo y había comprado un carro y otro caballo para Clara. Se dirigían al norte por la mañana para comenzar su nueva vida. Esa noche, en la pequeña habitación que Jake había estado alquilando en la pensión, se unieron como marido y mujer. Jake fue paciente y tierno, asegurándose de que Clara se sintiera segura y querida. Fue incómodo al principio, como suelen ser las primeras veces, pero también fue hermoso. Clara se durmió en los brazos de su esposo, sintiéndose más contenta de lo que jamás había pensado posible. Dejaron Silver Creek al amanecer, el carro cargado con sus posesiones y provisiones para el viaje. El viaje a Prescott tomaría aproximadamente una semana, viajando hacia el norte a través del desierto y luego subiendo a las elevaciones más altas donde crecían los pinos y el aire era más fresco. Los días cayeron en un ritmo cómodo. Viajaban desde la madrugada hasta que el calor se volvía demasiado intenso. Luego acampaban en cualquier sombra que pudieran encontrar.
Por la noche, cuando refrescaba, viajaban unas horas más antes de detenerse para pasar la noche. Jake le enseñó a Clara a manejar los caballos y a acampar eficientemente. Ella demostró ser una aprendiz rápida, y él elogió su competencia. Por la noche, yacían juntos bajo las estrellas, hablando de sus planes para el rancho. Jake quería criar caballos, específicamente cruzando Mustangs salvajes con buenos caballos de trabajo para crear animales con fuerza y resistencia. Clara sugirió que también tuvieran algo de ganado y gallinas, lo suficiente para ser autosuficientes. Hablaron de la casa que construirían, más grande que su vieja cabaña, pero no ostentosa, algo resistente y cómodo con un porche donde pudieran sentarse por las tardes. En el cuarto día de viaje, tuvieron problemas. Estaban cruzando un cañón estrecho cuando oyeron el sonido de cascos detrás de ellos. El rostro de Jake se tensó y le dijo a Clara que preparara su rifle. Habían discutido esta posibilidad antes de partir. El peligro de los bandidos que acechaban a los viajeros en áreas remotas. 3 jinetes aparecieron detrás de ellos, acercándose rápidamente. Jake instó a los caballos a moverse más rápido, pero el carro era pesado y no podía dejar atrás a hombres a caballo. En cuestión de minutos, los jinetes los habían alcanzado, extendiéndose para bloquear el camino por delante. ¡Alto ahí!, gritó el jinete principal. Era un hombre de aspecto duro, con una cicatriz en la nariz y ojos fríos. «Tienen un bonito carro ahí. Nos lo llevaremos y cualquier provisión que lleven». Jake detuvo el carro, su mano moviéndose sutilmente hacia su revólver. «No queremos problemas. Solo somos un matrimonio que se dirige al norte para empezar un rancho». «¡Qué conmovedor!», se burló el bandido. «Entreguen su dinero y objetos de valor, y quizás los dejemos irse». El corazón de Clara latía con fuerza, pero mantuvo su rifle firme, escondido bajo una manta en su regazo. Observó a Jake con atención, esperando su señal. «Mi esposa está justo detrás de mí», dijo Jake con calma. «Va a buscar en el carro nuestra bolsa de dinero. No le disparen, y cooperaremos totalmente». Los bandidos se relajaron ligeramente, asumiendo el cumplimiento. Fue entonces cuando Jake se movió. Su revólver salió de la funda con una velocidad increíble, disparando en el mismo momento en que Clara se quitó la manta y levantó su rifle. El bandido principal recibió la bala de Jake en el hombro y cayó de su caballo con un grito. Clara disparó a otro bandido. El tiro se desvió, pero hizo que su caballo se encabritara. El tercer bandido intentó sacar su arma, pero Jake disparó de nuevo, alcanzando la mano del hombre que sostenía el arma. Todo el encuentro duró quizás 10 segundos. 2 bandidos estaban heridos y el tercero luchaba por controlar a su caballo en pánico. Jake mantuvo su arma apuntándoles. «Váyanse ahora antes de que apunte a algo más permanente». Los bandidos no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. El que no estaba herido ayudó a sus compañeros heridos a volver a sus caballos, y galoparon de vuelta por donde habían venido, dejando un rastro de maldiciones y gotas de sangre. Clara estaba temblando, el rifle temblaba en sus manos. Jake aseguró inmediatamente su propia arma y se volvió hacia ella, atrayéndola a sus brazos. «Lo hiciste muy bien, fuiste muy valiente. Ya pasó, estamos a salvo». Ella se aferró a él, con el rostro presionado contra su pecho. Tenía tanto miedo. Yo también. Pero nos protegimos mutuamente. Hacemos un buen equipo. No viajaron más ese día, acampando allí mismo en el cañón, por si los bandidos intentaban regresar con refuerzos. Jake vigiló durante la noche mientras Clara dormía inquieta, pero nadie vino y por la mañana pudieron continuar su viaje. El incidente dejó a Clara sintiéndose extrañamente empoderada. Había sido puesta a prueba y no se había desmoronado. Se había protegido a sí misma y a su esposo. El respeto de Jake por ella pareció crecer aún más y comenzó a enseñarle más sobre tiro y autodefensa, tratándola como una verdadera compañera en lugar de alguien a quien proteger. Llegaron a Prescott al 7º día, acalorados y polvorientos, pero a salvo. El pueblo era más grande que Silver Creek, construido alrededor de una plaza central con un juzgado. El paisaje circundante era hermoso, un desierto alto que daba paso a montañas cubiertas de pinos. Jake había acordado reunirse con el agente de tierras, un hombre llamado señor Patterson,
quien les mostró la propiedad que Jake había estado considerando. Era perfecta. 300 acres de buena tierra de pastoreo, con un arroyo que la atravesaba, respaldada por tierras forestales nacionales donde podían dejar correr a los caballos. Ya había una pequeña cabaña en la propiedad, tosca pero útil, construida por un propietario anterior que se había rendido y se había marchado. Clara recorrió la cabaña mientras Jake discutía los términos con el señor Patterson. Era una estructura simple de 2 habitaciones, pero era sólida. Con un poco de trabajo, podría ser cómoda. Salió a lo que algún día sería un porche y miró la tierra que se extendía ante ella. El sol del atardecer lo pintaba todo de dorado. Este iba a ser su hogar. Jake completó la compra esa tarde, pagando la tierra en efectivo. Él y Clara pasaron su primera noche como propietarios, durmiendo en el carro bajo las estrellas. Demasiado emocionados para dormir adentro. Hicieron el amor lenta y tiernamente, celebrando este nuevo comienzo. Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo duro. Se mudaron a la cabaña y comenzaron a hacer mejoras. Jake construyó un porche adecuado y reparó el techo, mientras Clara rellenaba las grietas de las paredes y hacía el interior cómodo con los pocos muebles que habían traído. Construyeron un gallinero y compraron gallinas de un rancho cercano. Jake salió a buscar caballos salvajes mientras Clara trabajaba en establecer un jardín, luchando contra el suelo y el clima diferentes a los que estaba acostumbrada. Clara descubrió que estaba embarazada en octubre, unos 3 meses después de su llegada. Había faltado a 2 periodos mensuales y se había sentido mal por las mañanas. La señora Patterson, la esposa del agente de tierras, que se había convertido en una especie de amiga, confirmó sus sospechas. Se lo dijo a Jake esa noche mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer. Estaba tan sorprendido que casi se le cae el trozo de madera que estaba tallando. Luego soltó un grito de alegría y la atrajo a sus brazos, besándola profundamente. Un bebé, repetía. Vamos a tener un bebé. ¿Está feliz?, preguntó Clara, aunque su reacción hacía obvia la respuesta. Feliz, Clara, estoy más que feliz. Me has dado todo lo que siempre quise. Un hogar, una compañera y ahora una familia. Se volvió aún más protector después de eso, tratando de evitar que hiciera cualquier trabajo pesado. Clara tuvo que recordarle repetidamente que estaba embarazada, no enferma, y que era perfectamente capaz de hacer sus tareas normales. Pero apreciaba su preocupación, la forma en que le frotaba los pies cuando le dolían y le traía té cuando las náuseas matutinas eran fuertes. Pasaron el invierno preparándose para la llegada del bebé. Jake construyó una cuna de madera de pino, lijándola hasta dejarla suave y tallando pequeños caballos en los lados. Clara cosió ropa de bebé y mantas con tela que compró en el pueblo. Hablaron de nombres, decidiéndose finalmente por Jacob para un niño y Elizabeth para una niña. El bebé llegó en mayo de 1879, una hermosa mañana de primavera, cuando las flores silvestres florecían en el alto desierto. El parto de Clara fue largo y difícil, atendido por la señora Patterson y una partera del pueblo. Jake caminaba de un lado a otro fuera de la cabaña, incapaz de quedarse quieto, rezando más fuerte de lo que había rezado en su vida. Cuando finalmente oyó el primer llanto del bebé, casi derriba la puerta para entrar. La partera le entregó un pequeño bulto envuelto en una manta suave, y Jake miró el rostro rojo y arrugado de su hijo con absoluta maravilla. «Es un niño», dijo Clara cansadamente desde la cama, su rostro pálido pero sonriente. «Tenemos un hijo, Jake». «Es perfecto», suspiró Jake. Llevó al pequeño Jacob hasta Clara y lo colocó con cuidado en sus brazos. Luego se sentó en el borde de la cama con el brazo alrededor de su esposa, mirando a su hijo. «Eres increíble, Clara. Eres tan fuerte». Jacob demostró ser un bebé sano y hambriento que rara vez dormía más de unas pocas horas seguidas. Esos primeros meses fueron agotadores, pero Clara nunca había sido más feliz. Se sentaba en la mecedora que Jake había hecho, amamantando a su hijo y viendo a su esposo trabajar afuera, y se sentía abrumada por la abundancia de su vida. Jake era un padre devoto, ayudando con el bebé siempre que podía, a pesar del exigente trabajo del rancho.
Había capturado con éxito y estaba trabajando para domar varios Mustangs salvajes, mezclándolos con las 3 yeguas y el semental que había comprado. La operación de cría de caballos comenzaba a tomar forma. Cuando Jacob tenía 6 meses, Jake contrató a un joven peón de rancho llamado Tommy para ayudar con el trabajo. Tommy tenía 18 años, un huérfano que había estado haciendo trabajos esporádicos por Prescott. Era tímido pero trabajador, y trataba a Clara con respetuosa cortesía. Se construyó una pequeña litera en el granero y se convirtió en parte de su pequeña familia. El rancho creció de manera constante. Para cuando Jacob tenía 2 años, habían criado y vendido con éxito su primer lote de caballos cruzados, ganando suficiente dinero para comenzar a construir una casa más grande. Esta tenía 4 dormitorios, una cocina adecuada y un salón con una chimenea de piedra. Clara la decoró con amor, haciendo cortinas y alfombras, creando un verdadero hogar. Quedó embarazada de nuevo en la primavera de 1881 y dio a luz a una hija en noviembre. La llamaron Elizabeth Rose y tenía el pelo oscuro de su madre y los ojos verdes de su padre. Jacob, ahora con 2 años y medio, estaba fascinado con su hermanita, queriendo ayudar en todo. La vida se asentó en un ritmo cómodo. El rancho prosperó, ganando reputación por producir excelentes caballos. Jake contrató a 2 peones más a medida que la operación se expandía, y Tommy se convirtió en su capataz, demostrando ser capaz y digno de confianza. Clara administraba el hogar y las cuentas del rancho. Su habilidad con los números resultó invaluable a medida que crecían. Los años pasaron en un torbellino de trabajo duro y felicidad. Jacob se convirtió en un niño fuerte y curioso que amaba los caballos tanto como su padre. Elizabeth era más cautelosa, pero igual de brillante, mostrando un talento temprano para el dibujo y la lectura. En 1884, Clara dio a luz a su tercer hijo, otro niño al que llamaron Samuel. Era un bebé feliz y tranquilo que parecía sonreír desde el momento en que nació. El rancho se hizo conocido en todo el territorio. La gente venía de lugares tan lejanos como Texas y California para comprar caballos Morgan, y la reputación de Jake como un tratante justo y un experto jinete creció. El jardín de Clara se expandió para incluir árboles frutales y una parcela de verduras más grande. Comenzó a vender su excedente de productos en el pueblo, ganando su propio ingreso que ahorraba cuidadosamente. Una tarde de otoño de 1886, cuando llevaban casados 8 años, Clara y Jake se sentaron juntos en su porche después de que los niños se hubieran acostado. El rancho se extendía ante ellos, pacífico en el crepúsculo. Los caballos pastaban en el prado cercano, y el humo se elevaba de la barraca donde Tommy y los otros peones se instalaban para pasar la noche. ¿Alguna vez piensas en Silver Creek?, preguntó Jake, con el brazo alrededor de los hombros de Clara. A veces, admitió ella. Me pregunto qué estará haciendo la señora Abernathy. Debería escribirle más a menudo. Deberíamos visitarla, mostrarle a los niños, dejarle ver lo bien que ha salido todo. Me gustaría eso. Jake se giró para mirarla, con los ojos suaves. Sabes que te quiero, ¿verdad? Más que cuando te conocí. No creía que fuera posible, pero cada día encuentro nuevas razones. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. De las buenas. Yo también te quiero. Me diste una vida que nunca soñé que podría tener. Me hiciste creer que valía la pena que me quisieran. Siempre valiste la pena. Solo te ayudé a verlo. La besó mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Clara recordó a aquella chica asustada escondida detrás de un abrevadero, convencida de que siempre estaría sola. Deseó poder decirle a esa chica lo que vendría, el amor, la felicidad y la familia que encontraría. Pero quizás era mejor que no lo hubiera sabido. Quizás necesitaba dar ese salto de fe, arriesgarse a ser herida por la oportunidad de algo mejor. Jake tenía razón cuando dijo que lo que más importaba era el carácter, la fuerza interior. Él había visto eso en ella cuando nadie más lo había hecho, incluyéndose a sí misma. A la mañana siguiente, Clara estaba en la cocina preparando el desayuno cuando oyó un alboroto afuera. Corrió a la ventana y vio un carro desconocido que se acercaba a la casa.
Una pareja mayor se estaba bajando y a Clara se le cortó la respiración cuando los reconoció. Eran el señor y la señora Abernathy de Silver Creek. Salió corriendo llamando a Jake. Para cuando llegó al carro, estaba llorando. La señora Abernathy la abrazó con fuerza. Sorpresa, querida. Decidimos que era hora de visitar este rancho del que tanto hemos oído hablar. ¿Pero cómo? ¿Por qué? El señor Abernathy vendió la pensión, explicó la señora Abernathy radiante. Decidimos que queríamos pasar nuestros últimos años en un lugar más fresco que Silver Creek, y queríamos veros a ti y a ese marido tuyo. Jake apareció por la esquina de la casa, atraído por el ruido, y esbozó una enorme sonrisa al ver a sus visitantes. Señor y señora Abernathy, esta es una maravillosa sorpresa. Pasaron una semana gloriosa mostrando a los Abernathy el rancho y presentándoles a los niños. Jacob y Elizabeth actuaron para los visitantes, mostrando sus habilidades de equitación mientras el pequeño Samuel correteaba, encantando a todos con su disposición alegre. En la última noche de su visita, la señora Abernathy llevó a Clara a un lado. Caminaron juntas hasta el arroyo que atravesaba la propiedad, el mismo por el que Jake había nombrado el rancho, llamándolo Silver Creek Ranch como tributo a donde se habían conocido. Lo has hecho muy bien, Clara, dijo la señora Abernathy, observando el agua ondular sobre las piedras. Estoy muy orgullosa de ti. Nunca habría llegado aquí sin ti. Tú me empujaste a darle una oportunidad a Jake, a creer en la posibilidad de ser amada. Yo solo te recordé lo que merecías. Tú hiciste la parte difícil, encontrar el coraje para alcanzarlo. La señora Abernathy tomó su mano. Y tengo algunas noticias. Hemos decidido instalarnos aquí en Prescott. El señor Abernathy va a abrir un pequeño almacén y yo voy a ayudar. Pero esperábamos que tú y Jake nos permitierais visitar a menudo. Nunca tuvimos hijos propios, y esos pequeños vuestros nos han robado el corazón. Clara la abrazó con fuerza. Sois familia. Siempre seréis bienvenidos aquí. Los Abernathy se instalaron en Prescott y se convirtieron en visitas habituales en el rancho. Los niños crecieron llamándolos abuela y abuelo, y la conexión trajo alegría a todos ellos. El señor Abernathy demostró tener una buena cabeza para los negocios, y su almacén tuvo éxito. Ayudó a Jake a expandir la red de distribución del rancho, conectándolos con compradores de todo el oeste. Los años continuaron fluyendo como el agua en el arroyo. Jacob se convirtió en un joven que heredó la habilidad de su padre con los caballos. Elizabeth desarrolló sus talentos artísticos y comenzó a aceptar encargos para pintar retratos de los caballos y el ganado de la gente. Samuel sorprendió a todos mostrando un talento para la mecánica, fascinado por la nueva maquinaria que comenzaba a aparecer en el territorio. En 1895, Arizona avanzaba hacia la estadidad y el mundo estaba cambiando rápidamente. Jacob se casó con una dulce chica llamada Catherine de un rancho vecino y construyeron una casa al otro lado de la propiedad. Al año siguiente, le dieron a Clara y Jake su primera nieta, una niña llamada Clara en honor a su abuela. Clara sostuvo a la bebé Clara en sus brazos y sintió que su corazón se desbordaba. Tenía 41 años y su vida no se parecía en nada a lo que había imaginado como aquella joven asustada en Silver Creek. Tenía un esposo que la adoraba, hijos que la enorgullecían, nietos a quienes amar y un rancho exitoso que llevaba el nombre de donde había comenzado su viaje. Jake se paró a su lado, mirando al bebé con una sonrisa suave. Su cabello estaba encaneciendo en las sienes y había líneas alrededor de sus ojos, pero seguía siendo el vaquero guapo que la había mirado sin pestañear, que había visto su valía cuando ella no podía verla por sí misma. ¿En qué estás pensando?, preguntó suavemente. En la suerte que tengo, en lo agradecida que estoy. El afortunado soy yo. Me lo diste todo, Clara. Un hogar, una familia, un propósito. Hiciste mi vida completa. Ella se apoyó en él, con cuidado de no mover al bebé dormido. Nos completamos el uno al otro. Esa noche, después de que la joven Clara fuera de vuelta a sus padres y la casa se hubiera calmado, Clara y Jake dieron su paseo habitual por la propiedad. Era algo que habían hecho casi todas las noches durante años, un momento para hablar en privado y reconectar después del trabajo del día. Caminaron de la mano hasta su lugar favorito,
una pequeña colina que dominaba todo el rancho. La casa brillaba con la luz de las lámparas debajo de ellos. El granero y las barracas estaban en silencio. Los caballos se movían pacíficamente en los pastos, sus pelajes brillando a la luz de la luna. ¿Recuerdas la noche que me pediste matrimonio?, preguntó Clara. En el establo de Silver Creek. Recuerdo todo de aquellos días, lo asustada que estabas, lo valiente, cómo dijiste que sí aunque estabas aterrorizada. Me alegro de haber sido valiente, me alegro de que no te rindieras conmigo. Jake la acercó, rodeándola con ambos brazos. Nunca me habría rendido. Lo supe desde el primer momento en que nuestros ojos se encontraron al otro lado de la calle y no apartaste la mirada. Supe que eras lo suficientemente fuerte como para arriesgarte conmigo. Yo no era fuerte. Estaba desesperada, esperanzada y aterrorizada. Eso es la fuerza a veces. Tener miedo, pero hacerlo de todos modos. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, contemplando todo lo que habían construido. El rancho prosperaba. Sus hijos eran felices y exitosos, y tenían años de recuerdos que atesorar. Pero lo que Clara más valoraba era esto, estar aquí con el hombre que había cambiado su vida simplemente por verla de verdad y amar lo que veía. Quiero que sepas algo, dijo suavemente. El día que entraste en la tienda de Henderson y preguntaste por mí por mi nombre, fue la primera vez que alguien me hizo sentir que importaba desde que mis padres murieron. Me miraste como si fuera una persona, no un problema o una vergüenza. Ese momento lo cambió todo para mí. Tú importabas, siempre importaste. Jake la giró para mirarla, con las manos suaves sobre sus hombros. Ojalá pudiera volver atrás y decirle a esa chica asustada en Silver Creek que todo iba a estar bien, que iba a encontrar el amor y la felicidad y construir una vida hermosa. No te habría creído, probablemente no, pero quizás habría tenido un poco de esperanza. Clara levantó la mano para tocar su rostro, sus dedos trazando las líneas y contornos familiares. La cicatriz a través de su ceja que había estado allí cuando se conocieron, las nuevas líneas que el tiempo había grabado, las canas en su cabello. Él estaba envejeciendo como ella, y de alguna manera eso la hacía amarlo más. Estaban envejeciendo juntos, exactamente como habían prometido. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? ¿Por quererme? ¿Por elegirme? ¿Por cada día de estos últimos 17 años? Jake sonrió, esa misma sonrisa que la había cautivado en un polvoriento pueblo de Arizona todos esos años atrás. Te elegiría cada vez, Clara. En cada vida, en cada circunstancia, tú eres mi hogar. La besó. Luego, tierno y dulce y lleno de años de amor e historia compartida. Cuando finalmente se separaron, caminaron de regreso a la casa de la mano, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, sabiendo que lo enfrentarían juntos. Los años que siguieron trajeron tanto alegrías como tristezas, como siempre lo hace la vida. La señora Abernathy falleció pacíficamente en 1898 con Clara sosteniendo su mano. Su muerte afectó mucho a Clara, pero encontró consuelo en saber lo felices que habían sido los últimos años de la señora Abernathy, rodeada de la familia que había ayudado a crear. Elizabeth se casó con un maestro de escuela de Prescott en 1899, un hombre tranquilo que apoyaba sus inclinaciones artísticas. Se instalaron en el pueblo, pero visitaban el rancho a menudo. Samuel se fue a la universidad en California en 1900, el primer Morgan en cursar estudios superiores formales. Quería estudiar ingeniería, emocionado por las posibilidades tecnológicas del nuevo siglo. Jake y Clara continuaron dirigiendo el rancho, aunque gradualmente se dieron más responsabilidades a Jacob y Tommy. Jacob demostró ser un excelente gerente, y Tommy, ahora en sus 40 y tantos años, se había convertido en un hermano para Jake. Nunca se casó, contento con su vida en el rancho, y adoraba a los nietos que lo veían como un tío extra. En 1903, Jake y Clara celebraron su 25º aniversario de bodas. Sus hijos les organizaron una fiesta que reunió a todos en el rancho y a la mayoría de los ranchos vecinos también.
La gente vino de lugares tan lejanos como Phoenix y Tucson, testimonio de la reputación que el rancho Morgan había construido. Durante la fiesta, Jacob se levantó para hacer un brindis. Tenía 34 años, padre de 3 hijos, y se había convertido en un hombre del que Clara estaba inmensamente orgullosa. Quiero agradecer a mis padres, dijo, su voz resonando en la reunión. No solo por este rancho o por las oportunidades que nos han dado, sino por mostrarnos cómo es el amor. Crecí viéndolos trabajar juntos, apoyarse mutuamente y elegirse cada día. Me enseñaron que un buen matrimonio no se trata de encontrar a una persona perfecta, sino de comprometerse con alguien y construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo. Así que, un brindis por Jake y Clara Morgan, los mejores padres que alguien podría pedir. Todos levantaron sus copas y Clara sintió las lágrimas correr por su rostro. Jake le apretó la mano, sus propios ojos sospechosamente brillantes. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y la casa finalmente estuviera en silencio, se sentaron juntos en su porche, el mismo lugar donde habían compartido tantas veladas a lo largo de los años. 25 años, reflexionó Clara. A veces parece que fue ayer. A veces parece que siempre hemos estado juntos. Yo voto por siempre, dijo Jake. Realmente no puedo recordar cómo era la vida antes de ti. Era más solitaria, dijo Clara con certeza, para ambos. Jake guardó silencio por un momento, mirando el rancho. Luego dijo, ¿sabes en qué pienso a veces? En ese atraco al banco. Si esos hombres no hubieran decidido robar el banco ese día en particular, si yo no hubiera intervenido, si tú no hubieras estado allí en la calle en ese preciso momento, quizás nunca nos hubiéramos conocido. Creo que nos habríamos encontrado de alguna manera, dijo Clara suavemente. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser. ¿De verdad crees eso? Ahora sí, antes no. Solía pensar que simplemente tenía mala suerte, marcada por el destino para estar sola. Pero tú me enseñaste que nosotros hacemos nuestro propio destino. Tú elegiste verme, quererme, amarme. Eso no fue suerte ni destino. Fue una elección, y fue lo más valiente que alguien ha hecho por mí. Fue la elección más fácil que he hecho, corrigió Jake. Amarte nunca ha sido difícil, Clara. Ha sido lo más natural del mundo. Se sentaron en un cómodo silencio, escuchando los sonidos de la noche. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló. Los caballos se movieron en el pasto. Una brisa fresca trajo el aroma a pino de las montañas. Quiero contarte algo que nunca le he contado a nadie, dijo Clara de repente. Ni siquiera a ti. Jake se giró para mirarla, curioso y atento. Cuando tenía 21 años, un año antes de conocerte, consideré seriamente quitarme la vida. A Jake se le cortó la respiración, su mano se apretó sobre la de ella. No podía haber ningún futuro que albergara esperanza, continuó ella. Pensé que simplemente seguiría existiendo, sola y no deseada, hasta que muriera. Parecía insoportable, pero tenía demasiado miedo para hacerlo de verdad, así que simplemente seguí adelante. Y entonces entraste en mi vida y todo cambió. Me diste una razón para tener esperanza, y luego me diste una vida más allá de cualquier cosa que hubiera soñado. Necesito que sepas que me salvaste, Jake, en todas las formas en que una persona puede ser salvada. Jake la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza. Podía sentir su corazón acelerado. Podía oír la emoción en su voz cuando habló. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido llegar a ti antes. Llegaste a mí exactamente cuando debías. Si hubiera sido antes, quizás no habría estado lista para creerlo. Se abrazaron mientras las estrellas giraban sobre ellos. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y habían construido algo hermoso a partir de comienzos rotos. Los primeros años del 1900 trajeron cambios significativos al territorio de Arizona. Los automóviles comenzaron a aparecer en las calles de Prescott, aunque los caballos seguían siendo el principal medio de transporte. La electricidad llegó al pueblo y algunos de los rancheros más ricos comenzaron a instalarla en sus hogares.
Jake se resistió al principio, pero Clara lo convenció de que debían abrazar el progreso, al menos hasta cierto punto. Mantuvieron el rancho tradicional en sus operaciones, pero modernizaron la casa, para gran deleite de Elizabeth cuando visitaba con sus propios hijos. Samuel se graduó de la universidad en 1905 y sorprendió a todos al regresar a Arizona. Le habían ofrecido buenos puestos en California, pero quería volver a casa. Se instaló en Prescott y abrió un negocio de reparación y venta de maquinaria agrícola y automóviles. Sus habilidades técnicas combinadas con el buen nombre de su familia hicieron que el negocio tuviera éxito desde el principio. En 1908, Clara y Jake se convirtieron en bisabuelos cuando la hija mayor de Jacob tuvo un niño. Sosteniendo a su bisnieto, Clara se maravilló de la red de vida que ella y Jake habían creado. De dos personas solitarias que se habían encontrado, toda esta familia extendida había crecido. Docenas de personas conectadas por amor y sangre. Jake cumplió 55 años ese año y Clara 52. Ambos estaban encaneciendo y mostrando el desgaste de décadas de trabajo duro, pero estaban sanos y activos. Habían cedido la mayor parte de las operaciones del rancho a Jacob, quedándose solo con las partes que más disfrutaban. Jake todavía entrenaba caballos, incapaz de renunciar a su primer amor, y Clara todavía manejaba las cuentas y cuidaba su ahora extenso jardín. Una tarde de la primavera de 1909, Clara estaba trabajando en su jardín cuando un carro se detuvo frente a la casa. Una joven se bajó y Clara se sorprendió al ver un rostro familiar. Le tomó un momento ubicarlo, pero luego se dio cuenta de que era Sarah, la chica que había sido camarera en Silver Creek todos esos años atrás. Señora Morgan, dijo la joven tímidamente, no sé si me recuerda. Soy Sarah Fletcher. Antes era Sarah Campbell. Le serví la cena una vez en Silver Creek cuando usted y el señor Morgan se estaban cortejando. Por supuesto que me acuerdo, dijo Clara, limpiándose la tierra de las manos. ¿Qué te trae por aquí? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Oí que usted y el señor Morgan tenían un rancho exitoso aquí y recordé lo amables que fueron. Señora Morgan, estoy en problemas. Mi esposo murió hace 6 meses en un accidente minero y tengo 2 hijos pequeños y ningún lugar a donde ir. Esperaba que quizás necesitaran a alguien para ayudar en la casa o con la cocina para los peones. Soy una gran trabajadora, lo prometo. El corazón de Clara se compadeció de la joven. Recordaba muy bien lo que se sentía estar desesperada y sola. Entra, tomemos un café y hablemos. Durante la siguiente hora, Sarah contó su historia. Se había casado joven y se había mudado a un pueblo minero en el sur de Arizona. Su esposo había sido un buen hombre, pero no tenía ahorros cuando murió. Sarah se había quedado sin nada y había oído a través de conexiones lejanas sobre el éxito del rancho Morgan. Clara tomó una decisión. Realmente no necesitamos ayuda en la casa, pero nuestro capataz Tommy está envejeciendo y ha estado queriendo a alguien que ayude con la cocina para los peones. El puesto viene con una pequeña cabaña, comidas y un salario. No es mucho, pero sería estable. El rostro de Sarah se iluminó con esperanza y gratitud. Estaría muy agradecida. Trabajaré duro, lo prometo. Clara la contrató en el acto, y Sarah y sus hijos, un niño de 5 años y una niña de 3, se mudaron a una de las pequeñas cabañas cerca de las barracas. Sarah demostró ser una excelente cocinera y una trabajadora incansable. Sus hijos eran dulces y educados, y Clara se encontró tomándolos bajo su ala, de la misma manera que la señora Abernathy lo había hecho con ella. Jake apoyó la decisión por completo, entendiendo la necesidad de Clara de ayudar a alguien en una situación similar a su propio pasado. Tienes un buen corazón, le dijo. Es una de las 1000 razones por las que te amo. Los años continuaron su marcha constante. En 1912, Arizona finalmente alcanzó la estadidad, una ocasión trascendental celebrada en todo el territorio, ahora estado. El Rancho Morgan organizó una fiesta que atrajo a vecinos de millas a la redonda. Se sintió como el comienzo de una nueva era. Samuel se casó en 1913 con una joven inteligente que trabajaba como maestra. Los hijos de Elizabeth estaban creciendo, y algunos de ellos mostraban interés en trabajar en el rancho junto a su tío Jacob.
La familia Morgan estaba firmemente establecida como una de las familias prominentes de la región, conocida por su integridad y la calidad de sus caballos. En 1915, Clara cumplió 60 años. Jake le organizó una fiesta de cumpleaños, invitando a todos los que conocían. Mirando a su alrededor en la reunión, a los hijos, nietos y bisnietos, a los amigos que habían acumulado durante décadas, Clara se sintió abrumada por la plenitud de su vida. Encontró a Jake de pie al borde de la multitud, mirándola con la misma mirada que le había dado en la tienda general de Henderson todos esos años atrás. Se abrió paso hasta él, y él la atrajo a sus brazos. «Feliz cumpleaños, mi amor. Gracias por esto, por todo esto». Hizo un gesto hacia la celebración, hacia el rancho, hacia su vida. «Gracias por decir que sí todos esos años atrás. Por arriesgarte con un vaquero que estaba lo suficientemente loco como para proponer matrimonio después de 2 semanas. La mejor decisión que he tomado». Bailaron juntos mientras el sol se ponía, moviéndose lentamente al son de la música que Samuel tocaba en su violín. Clara apoyó la cabeza en el hombro de Jake, sintiéndose segura, amada y en casa. El mundo estaba cambiando rápidamente a su alrededor. La Gran Guerra rugía en Europa, aunque Estados Unidos aún no había entrado. Los automóviles se estaban volviendo comunes, y la electricidad se estaba extendiendo incluso a las zonas rurales. Los jóvenes dejaban los ranchos por las ciudades, atraídos por nuevas oportunidades. Pero el rancho Morgan se mantuvo estable. Un pedazo del viejo oeste, preservado incluso mientras el nuevo siglo avanzaba a toda prisa. En 1917, cuando Estados Unidos entró en la guerra, varios de los jóvenes del rancho se alistaron, incluidos 2 de los hijos de Jacob. Fue un tiempo difícil, con todos preocupados por los muchachos en el extranjero. Clara se dedicó al trabajo de guerra, organizando a las mujeres de la zona para tejer calcetines y enrollar vendas. El hijo de Sarah, ahora con 13 años, era demasiado joven para alistarse, pero hablaba de hacerlo tan pronto como tuviera la edad suficiente. La guerra terminó en 1918, y afortunadamente, todos los muchachos Morgan regresaron a casa sanos y salvos. Hubo otra celebración, esta vez teñida de alivio y gratitud. El rancho volvió a sus ritmos, aunque todos habían sido cambiados por la experiencia de la guerra. En 1920, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, algo que Clara nunca esperó ver en su vida. Emitió su primer voto con lágrimas en los ojos, pensando en cuánto había cambiado el mundo desde aquel día en que se había escondido detrás de un abrevadero en Silver Creek. Jake cumplió 67 años ese año, y por primera vez, Clara notó que estaba más lento. Ya no se levantaba antes del amanecer, ni trabajaba en el corral hasta el atardecer. Se cansaba más fácilmente y a veces tenía dolores en el pecho que la preocupaban. Cuando insistió en que viera a un médico en Prescott, el médico les dijo lo que temían. El corazón de Jake se estaba debilitando. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Clara, su voz apenas un susurro. «Difícil de decir», respondió el médico. «Podrían ser años si se lo toma con calma, o podría ser mucho antes si no lo hace». A Jake no se le daba bien tomarse las cosas con calma, pero lo intentó por el bien de Clara. Se dio todo el trabajo físico a Jacob y a los peones, limitándose a roles de asesoramiento. Pasaba más tiempo en el porche observando en lugar de hacer, y Clara sabía cuánto le molestaba eso. Pasaron esos años saboreando cada momento juntos. Daban paseos en el automóvil que Samuel les había ayudado a comprar, explorando partes de Arizona que nunca habían visto. Leían libros juntos por la noche. Contaban historias a los bisnietos que venían de visita. Hablaban de todo y de nada, acumulando recuerdos como provisiones contra un invierno venidero. En la primavera de 1923, la salud de Jake empeoró drásticamente. Clara supo en el momento en que se despertó una mañana y vio su rostro que se acercaban al final. Envió un mensaje a todos los hijos, y en 2 días la casa estaba llena de familia. Jake presidió desde su cama, hablando con cada uno de sus hijos y muchos de sus nietos. Dio consejos, compartió sabiduría, contó historias de su vida. Pero sobre todo, simplemente los amó, asegurándose de que cada uno supiera cuánto significaban para él. En su última noche,
Cuando todos los demás finalmente se habían convencido de descansar un poco, Clara se acostó a su lado en su cama, sosteniendo su mano. No estoy lista para dejarte ir, susurró. No estoy listo para irme, admitió él. Pero no tengo miedo. Hemos tenido una buena vida, Clara. Mejor de lo que jamás soñé. Gracias a ti, tú hiciste todo posible. Lo hicimos posible juntos. Su voz era débil pero clara. Necesito que me prometas algo. Lo que sea. No te rindas cuando me haya ido. No vuelvas a ser esa chica asustada que pensaba que no merecía la felicidad. La mereces. Siempre la mereciste. Prométeme que seguirás viviendo, que seguirás encontrando alegría. Lo prometo, dijo ella, aunque las palabras le desgarraban el corazón. Te amo, Clara Morgan. Te amé desde el primer momento y te amaré más allá del último. Yo también te amo, siempre. Se durmió con ella a su lado y en las primeras horas de la mañana se fue en silencio. Clara sintió el momento en que sucedió, sintió que su espíritu se iba, aunque su mano todavía estaba cálida en la de ella. Se quedó allí abrazándolo mientras salía el sol, despidiéndose por última vez del hombre que había cambiado su mundo entero. El funeral fue enorme, asistido por lo que parecía la mitad del estado. Gente de ranchos y pueblos de todo Arizona vino a presentar sus respetos a Jake Morgan, el vaquero que había construido un legado de integridad y amabilidad. Lo enterraron en una colina con vistas al rancho, en un lugar que él había elegido años antes. Clara se paró junto a la tumba, rodeada de sus hijos y nietos, y sintió el peso de la pérdida. Pero también sintió algo más: gratitud. Le habían dado 35 años con un hombre que la había amado por completo, que había visto su verdadero yo y lo había apreciado. ¿Cuántas personas podían decir eso? Las semanas y meses después de la muerte de Jake fueron los más difíciles de la vida de Clara. Se movía por los días mecánicamente, haciendo lo que había que hacer, pero sintiéndose vacía por dentro. La casa se sentía demasiado vacía, la cama demasiado grande. A donde quiera que miraba, veía recuerdos de Jake, pero le había hecho una promesa, y tenía la intención de cumplirla. Lenta y dolorosamente, comenzó a reconstruir su vida en torno a la ausencia. Pasó más tiempo con los nietos, encontrando consuelo en su energía y amor. Trabajó en su jardín, el trabajo físico la ayudaba a anclarse. Empezó a pintar, animada por Elizabeth, y descubrió que tenía talento para las acuarelas. Jacob y su esposa la invitaron a mudarse con ellos, pero Clara se negó. La casa que ella y Jake habían construido era su hogar, lleno de recuerdos, tanto dolorosos como preciosos. No la abandonaría. Sarah, cuyos hijos ya eran mayores, se convirtió en una compañera constante. Venía a la casa todos los días para compartir comidas y conversaciones. Las dos mujeres, ambas viudas, ambas supervivientes, formaron una profunda amistad que las ayudó a ambas en los momentos de soledad. Pasaron los años. Clara vio a sus nietos crecer y tener sus propios hijos. El rancho continuó prosperando bajo la dirección de Jacob. El negocio de Samuel se expandió a 3 ubicaciones en Arizona. El arte de Elizabeth ganó reconocimiento y tuvo varias exposiciones en galerías de Phoenix. En 1935, Clara cumplió 80 años. La familia le organizó una celebración de cumpleaños que reunió a 4 generaciones. Mirando todos los rostros que la rodeaban, Clara se maravilló del legado que ella y Jake habían creado. De 2 personas solitarias y con cicatrices, había surgido toda esta vida y amor. Ya era vieja, su cabello completamente blanco, su rostro surcado por décadas de vida y sol. Pero cuando se miraba en el espejo, ya no veía primero la cicatriz. Veía a una mujer que había sido amada, que había amado ferozmente a cambio, que había construido una vida con significado y propósito. En las tardes cálidas, se sentaba en el porche en la mecedora que Jake le había hecho tantos años atrás, mirando el rancho y recordando. Recordaba la sensación de su mano en la de ella, el sonido de su risa, la forma en que la había mirado como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto nunca. Cumplí mi promesa, le susurraba al viento.
Seguí viviendo, pero estoy lista para volver a verte cuando llegue el momento. Ese momento llegó pacíficamente en el otoño de 1937. Clara murió mientras dormía a la edad de 82 años en la casa que ella y Jake habían construido, rodeada de la familia que habían creado. La enterraron junto a Jake en la colina bajo una lápida compartida que decía simplemente, Jake y Clara Morgan, compañeros, amantes, hogar. El rancho continuó por generaciones, administrado por descendientes de Morgan que recordaban las historias del vaquero que había visto más allá de una cicatriz a la mujer que había debajo, y de la valiente mujer que se había atrevido a creer que era digna de amor. Su historia se convirtió en una leyenda familiar, contada y recontada. Un recordatorio de que el amor puede encontrarnos incluso cuando hemos dejado de buscarlo, y que a veces lo más valiente que podemos hacer es permitirnos ser vistos. El rancho Silver Creek todavía opera hoy en día en manos de tataranietos que nunca conocieron a Jake y Clara, pero que deben su existencia a un encuentro casual en un polvoriento pueblo de Arizona durante un atraco a un banco en 1878. La casa todavía está en pie, preservada cuidadosamente a lo largo de las décadas, y los visitantes del rancho pueden sentarse en ese mismo porche donde Jake y Clara pasaron tantas noches planeando, soñando y simplemente estando juntos. En el salón cuelga una pintura que Elizabeth hizo al final de su vida, trabajando a partir de viejas fotografías y sus recuerdos de la infancia. Muestra a un joven vaquero y a una joven sentados en un porche al atardecer, mirándose con expresiones de amor y confianza absolutos. Debajo, con la cuidada caligrafía de Elizabeth, están las palabras que su madre le dijo que lo habían cambiado todo. Nunca pensé que nadie me querría, susurró ella. Te he deseado desde que te conocí, dijo él. Fue una historia de amor para la posteridad, nacida en el salvaje oeste, forjada a través de la adversidad y el coraje, y duradera más allá de la muerte misma. Y todo comenzó con un vaquero que supo ver de verdad y una mujer que encontró el coraje para ser vista.